nuestro encuentro. Entonces, gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Jonathan Arias, soy docente del programa de música y este es un espacio que es creado para todos los estudiantes del programa de música, pero también es abierto al público en general. Voy a permitirme compartir con ustedes esta presentación y vamos a entonces a ver. Hoy estamos con Escucharte Eventos y es importante que veamos este primer video. Y como lo ven, estamos en convenio y contexto con el semillero de investigación SIM musical. Para que todos lo sepan, hoy vamos a estar hablando del taller de la dimensión temporal como elemento compositivo. Nuestro invitado es el maestro Luis Alberto Ramírez. El maestro Luis Ramírez es bajista, arreglista. Bueno, ahí hay un error en el nombre, ya lo corrijo ahorita en un momento. Es bajista, arreglista y compositor. Posee estudios profesionales validados por el Ministerio de Educación, docente del programa de música de la UNAD en procesos de formación teórica. ¿Cuál es nuestra agenda hoy? Yo hago esta presentación, vendrá la maestra Luisa, hará una pequeña presentación del semillero, luego vendrá el maestro Luis Ramírez con el taller, tendremos un espacio de preguntas, como todo es un conversatorio, y al final cerraremos con unas pequeñas palabras. Antes de dar inicio, los invito a que sigan el canal de Escucharte Eventos, donde pueden encontrar las grabaciones de estos talleres, de estas actividades, no solo de las tertulias, sino también de todo lo que hemos hecho, así como nuestra página web, que también se encuentra acá está la dirección, entonces la pueden buscar. Y bueno, vamos a dar entonces inicio. Maestra Luisa, sí. Bienvenida. Entonces, este espacio es todo tuyo. Gracias a cada persona por asistir. Estaré atento acá en el chat, cualquier necesidad que surja. Muy buenas tardes, muchas gracias, profe Jonathan. Bienvenidos a todos los estudiantes. Les habla Luisa Fernanda Arias. Soy docente del programa de música y líder del semillero de investigación musical SIM. Les comento, el semillero de investigación musical es un espacio para la investigación, para la apropiación del conocimiento y para la generación de nuevo conocimiento a través de trabajos de experimentación musical, siempre a través de la creación de obra. Este espacio del Tertulias con Expertos es un espacio generado por el Semillero de Investigación Musical en alianza con Escucharte Eventos, con la finalidad de que todos los estudiantes y toda la comunidad en general, nacional e internacional, pueda asistir a nuestros eventos y pueda también darse como una plataforma de divulgación de los procesos artísticos e investigativos de los compositores que estamos invitando. Tertulia con Expertos, como les decía, es un espacio para compartir con compositores consolidados e indagar sobre los procesos de creación de obra y su relación con la investigación. Asimismo, busca servir como plataforma para la divulgación académica de obras artísticas, especialmente musicales, a través del análisis estilístico de las mismas. Ya presentándolo de esta manera, entonces ahora sí doy un paso a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Luis Alberto Ramírez, quien estará hablándonos sobre la dimensión temporal en la composición. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Hola a todos, lo primero sería saber si me escuchan bien. Sí, maestro, se escucha perfecto.
Listo. Entonces ya coloco la cámara para saludarlos a todos. Listo. Ya, como para que me vea un poco. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el nombre del taller o de la charla pues, es una tertulia, ¿sí? Eh, Sobre la dimensión temporal como en el ejercicio compositivo, realmente es un poco como para dar cuenta de mi realidad actual o de mi búsqueda actual dentro del proceso compositivo. De un tiempo para acá he venido investigando, he venido profundizando, he venido entendiendo la dimensión temporal, ya sea rítmica, ya sea estructural, como un elemento vital, además porque he sentido siempre que de alguna manera la historia de la música occidental y la música académica dejó el ritmo a un lado y, y solamente es hasta el siglo XX que se comenzó a preocupar por la dimensión temporal, no solamente desde una perspectiva de la medición o desde una perspectiva de la notación y de la lógica interpretativa y de la codificación, sino más bien desde una perspectiva un poquitico diferente, una perspectiva que tiene que ver con la manera en que sentimos el flujo natural del tiempo y cómo otro tipo de herramientas y de percepciones más allá de la intelectual aparecen para no solamente entender, disfrutar y querer hacer música, sino también para abrir una dimensión de aprendizaje de la misma ligada al corporal. Bien puede ser por el baile, bien puede ser eh, bueno, desde otras perspectivas, pero lo más importante acá es el hecho de comenzar a entender precisamente que el ritmo que la formación musical, que la tradición académica nos ha dado a entender como un elemento supremamente sistematizado, termina siendo, se termina retomando en este siglo, la segunda mitad del siglo, bueno, diría yo que en todo el siglo XX, para, para darnos una manera diferente de comprender la música y desde esa perspectiva he desarrollado la última parte compositiva, pues uno porque me interesa, dos porque siento que además una de las cosas bien importantes a tener en cuenta es que nosotros tenemos que pensar que de una manera bastante tangible todo es ritmo. Tenemos que entender que simplemente la manera en que nosotros establecemos las alturas hacen referencia a oscilaciones de onda, es decir, a un ritmo que sucede dentro de un segundo. Es decir, lo que nosotros llamamos un La sistematizado como un 440 hercios, es simplemente que hay una de onda que equivale a 440 hercios en un segundo. Esto es ritmo. Tenemos que entender que esto también se transpola de alguna manera al pensamiento armónico y es simplemente si nosotros tenemos dos vibraciones de onda, dos elementos rítmicos que ya dejamos de percibir como ritmos separados, sino por su velocidad, es decir, nosotros no escuchamos 300 o 400 veces por segundo un beat, eh, se convierte en un sonido continuo, pero si nosotros comparamos dos tipos de beats, por ejemplo, un 330 hercios y un 440 hercios, nos vamos a encontrar con que eso es una quinta justa. Y asimismo, lo que se consideró netamente como un componente armónico y lo que se hablaba acerca de los sonidos complementarios dentro de la armonía y cómo la armonía terminaba siendo un factor de consonancia entre los sonidos. Y acordémonos que esto viene un poco como desde Pitágoras, planteaba básicamente que el hecho del cosmos como tal, la música de las esferas, era que había una empatía de vibración eh, entre la luna y la tierra, por decir algo, y por eso tenían ese comportamiento que se tenía. Todo era vibración, y es más, en la contemporaneidad, en la actualidad, diría yo, la física comienza a darle de alguna manera la razón a Pitágoras y a muchas otras corrientes de pensamiento antiguas que tienen que ver con la vibración, con el soplo de vida, con este tipo de elementos, al aparecer la teoría de cuerdas, que termina siendo simplemente vibraciones. Entonces, todo esto me replanteó una manera diferente de pensar el proceso compositivo, en donde todo era ritmo.
Todo era ritmo básicamente porque, como les digo, la altura es un fenómeno rítmico muy rápido que no lo podemos, digamos, discernir porque no podemos escuchar más allá eh, de 16 golpes separados por segundo. Cuando comienzan a pasar de 16 golpes separados por segundo, comenzamos a sentir un solo sonido continuo que comienza a tener una afinación concreta. Lo mismo es el timbre. El timbre, sabemos nosotros que el timbre obedece a un comportamiento físico en donde a un sonido fundamental, a una nota fundamental, comienzan a liberarse una serie de sonidos complementarios por resonancia, podemos llamarlo de esa manera, que juntos forman un timbre. Pero en últimas, estos sonidos que nosotros denominamos armónicos siguen siendo frecuencias y siguen siendo elementos rítmicos. Entonces eso me hizo replantear muchísimas cosas porque al final estudiar música terminaba siendo estudiar ritmo, manejar el ritmo. Pero más allá de manejar el ritmo también significaba comprender la percepción del ritmo. Y eso es una de las búsquedas que he comenzado pues que me han llamado la atención. En últimas, una de las búsquedas que han justificado el proceso compositivo que de alguna manera he llevado, sobre todo en esta última etapa. Creo que antes, la etapa esa que uno nunca muestra, en el proceso compositivo era una cuestión netamente de demostrar una serie de habilidades. En este caso ya es demostrar una serie como de búsquedas personales. Aunque también siento que, y esto es una de las cosas que me parece importante que ustedes como que pues, entiendan, y es que uno va pasando por una serie de búsquedas y de etapas que son necesarias y que realmente lo validan a uno dentro del ejercicio casi que de la existencia, ¿sí? Los intereses. Después, para algunos que no lo sepan, pues bueno, este año ha sido un poquito rudo, acabo de tener una situación familiar y aparte de eso, acabo de salir de un COVID, aunque legalmente hasta el 24 salgo del COVID. Eh, Todo eso como que comienza a uno a replantearle muchísimas cosas. Y en ese replantearse cosas es revisar precisamente si de pronto mi búsqueda estética y mi resultado sonoro posterior a todo esto sea el mismo. Entonces, recordemos que el objetivo de la actividad es una charla. Entonces, en la primera parte voy a mostrarles simplemente cómo concibo yo esta dimensión temporal que ha justificado parte de mi proceso compositivo, gran parte del proceso compositivo, eh, y mostrándoles básicamente cómo los aplico. Es un poco como que ustedes entiendan que detrás de todo proceso creativo hay muchos ejercicios. Siempre y es inherente al ejercicio investigativo, ¿sí? Este ejercicio investigativo yo lo denomino un ejercicio pretextual y es las razones por las cuales hay muchos elementos pretextuales, pero uno puede ser la razón por la cual me llevó a componer una pieza, uno puede ser todo el proceso de documentación, todo el proceso de acceder a los antecedentes, porque también esto también es algo bien importante. Nosotros, o yo personalmente creo que nosotros no estamos componiendo absolutamente nada nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo que componer en música y eso está muy bien, ¿sí? Eso está muy bien porque la música no es ese ejercicio científico del descubrimiento y de la organización del caos sonoro, nada de eso. Simplemente el ejercicio compositivo es un ejercicio que es un poquitico más es decir, a veces lo llevamos y lo colocamos en una esfera, en una dimensión supremamente elevada de pensamiento y hasta de niveles espirituales, y no, termina también siendo parte de la elección de un oficio. ¿Sí? Y el volverlo, el bajarlo de esa estratosfera es supremamente importante porque se vuelve un ejercicio artesanal, vital, un ejercicio de estar escribiendo música todo el tiempo, estar pensando en música todo el tiempo, no esperar a que de alguna manera le llegue a uno la inspiración, pero sí que uno se dé cuenta que puede encontrar inspiración en el día a día. Casi que lo bueno de esta labor del compositor, más allá de los millones que uno devenga, es bueno, no es el sarcasmo obviamente, simplemente es el hecho de estar volviendo objetivo la existencia misma, ¿sí?
ya sea bien porque uno le tiene pavor a la trascendencia inherente a la vida humana, perdón, a la fragilidad y a la impermanencia, y el hecho de que nos vamos a morir, y vemos reflejados en la obra misma un, un ejercicio de permanecer. Sí, es bien particular. Aunque la música no permanece, la música es simplemente cuando se oye. Lo que permanece es la partitura. Y ahí, lo hablábamos ahorita con el maestro Jonathan, es bien interesante. ¿Por qué? Porque es divertido también encontrarse a las personas, y le digo yo que lo vivo muchas veces, en el ejercicio de traducir lo que uno quiso decir en determinados momentos. Y realmente no es eso, no es el ejercicio de traducir, es el ejercicio de verse reflejado en la interpretación de las obras, es verse reflejado en la búsqueda del otro para ratificarnos básicamente como seres humanos. Es una carreta, no sé, espero que no sea tan densa, pero vamos a ir básicamente como ya a lo que nos convoca hoy, y es entender cómo es el proceso compositivo, qué hago como compositor. Elegí simplemente, vamos a escuchar unos fragmentos de 4 piezas que elegí por por su especificidad en cuanto a la dimensión temporal. Una de las búsquedas más importantes que tuve fue primero el concepto de percepción del, de cómo se percibe el elemento del tiempo, y aquellos estudiantes que de pronto están cursando en la universidad la materia de intervención compositiva se han encontrado precisamente con varios conceptos desde lo rítmico y sobre la transformación rítmica. ¿Por qué? Porque pues digamos que nosotros realmente hemos quitado esa dimensión de conocimiento, eh, esa dimensión del conocimiento temporal, y se ha vuelto un conocimiento analítico, racional, y muchas veces ese conocimiento se percibe a partir sobre todo de un esquema de corporalidad, de física, que lo vuelve todo tan básico, que me parece muy interesante. Entonces, ¿cómo percibo? Además porque, bueno, primero mi nivel de, de expresarme corporalmente en términos de bailar, ese tipo de cosas, pues soy nulo. Eh, pero me parece muy interesante cómo precisamente por lo menos pensamos en el director, precisamente el hecho de mover la mano completamente, no solamente para decir que tenemos uno, dos, tres, porque uno dirige uno, dos, tres, cuatro, sí, lo que sea, uno está haciendo todo un movimiento, y todo ese movimiento comienza a convertirse en un flujo, y el concepto de flujo se volvió supremamente importante. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el flujo no es, comienza a volverse un flujo, un colectivo, ¿sí? Y chévere para aquellos que, bueno, no sé, de pronto por mi experiencia como intérprete, pues me dedico a tocar bajo eléctrico. Entonces, claro, uno a veces tiene que fluir. Entonces uno entra a tocar, y el jazz por lo menos tiene una experiencia muy ritual, en donde comienza a haber un diálogo en donde uno simplemente fluye. Y ese fluir se perdió, a veces se perdió un poco aquí en la codificación. Y entonces, claro, decir cómo retomar ese proceso de fluir, y de fluir en colectivo. Importante, chévere que puedan ver un video de un canal en YouTube que se llama, y bueno, ahí voy a poner a correr al maestro Jonathan si de pronto te lo encuentras por ahí ahorita y lo puedes compartir en el chat. Marlon, un abrazo. Lo puedes compartir en el chat, de un canal que se llama Veritasium, en español, Veritasium. Voy a escribirlo aquí rápido, Veritasium, sobre la sincronización espontánea. Súper interesante. De pronto hemos visto estos metónomos que comienzan a estar desincronizados, y de un momento a otro comienzan a tener un flujo de sincronización. Y aunque la entropía nos dice que todo se va al caos, resulta que hay movimientos espontáneos de sincronización, en donde yo decía, claro, esto es lo que es un poco, esto es lo que es el baile, esto es lo que es el baile ritual. ¿Qué es el baile ritual? ¿Qué es el pogo? ¿Qué es el cabeceo? Comienza a haber un elemento corporal que comienza a establecer un proceso de sincronización. Entonces, ¿cómo llegamos a establecer ese proceso de sincronización? Y es chévere, pues en los metrónomos como que la pregunta era, bueno, ¿cómo objetos inanimados pueden, ahí para los que lo quieran ver, el maestro lo acaba de compartir en el chat, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se establece este proceso de sincronización? Y yo me ponía a pensar, listo, ¿cómo nosotros vamos adquiriendo este proceso de sincronización? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos factores que nos comienzan a establecer este proceso de sincronización? Y comienzo a hacer una serie de categorías, y la primera categoría
que hice fue, bueno, ese fue el primer elemento, la primera duda, listo. ¿Cómo nosotros vamos fluyendo? Es muy diferente fluir en términos orquestales para quienes han tenido la oportunidad de tocar en orquesta sinfónica, y digamos que con Kraken lo vivimos en el Kraken Filarmónico. Es muy divertido intentar ver cómo el director da una orden y siempre hay un proceso de establecimiento de respuesta que comienza a ralentizar un poquitico la respuesta, cosa que es muy bonita para ciertos procesos de, digamos, expresivos, ¿sí? Porque es un flujo completo distinto. Pero bueno, cuando se va a tocar en Stravinsky, cuando se va a tocar, bueno, en formatos más pequeños como Tchaikovsky, como Shostakovich en el cuarteto número 8, o, bueno, qué sé yo, como Lutoslawski en el concierto para orquesta, donde tenemos una sensación de ritmo mucho más fuerte, mucho más marcada. Stravinsky montarlo es un poco complejo para orquesta por esa razón, porque necesita un flujo y una respuesta mucho más inmediata, casi que la respuesta está anticipando al director. ¿Por qué? Porque el director da la entrada, pero tiene que tener una sensación de isorritmia, ¿sí? O de un ritmo colectivo muchísimo más notorio que está más cercano a las músicas de baile o a las músicas populares. Y ahí es donde viene lo corporal. Entonces, eso fue como la primera búsqueda. Entonces, comencé a entender y comencé a acercarme primero porque completo ignorante en las músicas populares y tradicionales. Es decir, si está escrito al pelo, pero pues si no está escrito y voy a entrar a dialogar, ¿cómo entro a dialogar con estos sabios del saber, del conocimiento no academizado, ¿sí? Con otro tipo de lógicas, y cómo intento yo dentro de mi total ignorancia académica, porque lo que uno tiene es simplemente que cogimos partido y nos metimos en una trinchera de conocimiento, pero pues cuando uno se encuentra estos manes que fluyen de esta manera, bueno, ¿cómo dialogamos? Entonces, comencé a revisar el proceso de aprendizaje y el proceso de interiorización de las músicas populares, y de ahí nacieron algunas obras. Pero antes de eso, dentro de esta misma colectividad, diría yo, esta misma búsqueda simultánea de nuevas elementos pretextuales para el desarrollo de una obra, me encontré una pieza particular que pues, es la siguiente. Eh, no es mía, es una pieza de un señor que se llama Pierre Van Dormel, pues está tocada por una serie de músicos que admiro mucho. Y esta pieza también fue un punto uy, espera un segundo, aquí está pasando algo muy extraño, y esos manes están sintiendo este fluir de una manera muy diferente, algo que no había contemplado pues, en mi proceso académico, sobre todo. Dije, bueno, estos manes, sobre todo mi pregunta fue, ¿estos manes cómo se ponen de acuerdo? Y comencé a transcribir la pieza. No sé, maestro Jonathan, si pues esta pieza, pues nada, la tengo ahí. Creo que es lo único que voy a poder compartirles. Entonces, si la coloco en el chat o te la envío y tú la reenvías después a los correos. Si quieres, lo que prefieras, maestro. No, para que se coloquen en la asistencia. Sí, es Entonces, mejor por el correo, entonces, por el para correo que después, entonces la van a recibir. De todas maneras, pues la ya les van a voy a recibir compartir por aquí correo a los que se registraron o se están registrando. registrando en la asistencia. Listo. Entonces, igual les voy a compartir aquí el- la transcripción que hice del tema. Pero ese tema me marcó demasiado porque comencé a darme cuenta que existe la manera de poder dialogar. Perdón, aquí 2 segundos y listo. No puedo ver cuando levantan la mano, pero sí puedo ver el chat por si alguien tiene preguntas y de una, pero si levantan la mano me avisas, por favor. Entonces, bueno, escuchemos un segundo la pieza porque me pareció divertida, una pieza que dije, no, esta pieza es muy sencilla. Eh, pero cuando comencé a escribir, perdón, comencé a enloquecerme un poquitico porque me di cuenta que esta pieza estaba más allá de lo que nosotros vemos de manera tradicional en la formación musical. Esto que está acá se convirtió en un antecedente, ¿sí? Y el antecedente es pretextual.
¿sí? Entonces esto es súper importante. ¿Por qué? Porque toda obra, es decir, uno no compone de la nada, y menos ahorita, porque vuelvo y digo, yo soy de los que cree que no hay nada que componer en música, ya todo está completamente hecho. Lo que hay es que estudiar es mucho. Entonces, esto hace parte de un principio brutal que es el antecedente. ¿Sí? Tengo que entender que hay gente que estuvo interesada por ese tipo de cosas mucho tiempo atrás. ¿Sí? Y el pararse sobre los antecedentes es completamente brutal. Comencé a escribir la pieza y después de mucho tiempo me di cuenta que que no tiene sentido transcribirla. La voy a colocar, el papel después les va a llegar a ustedes a la vuelta de correo. eh, y pues nada, pueden buscar la grabación por internet sin ningún inconveniente. La canción es un tema en donde la gente va a improvisar. Tenemos aquí una frase en cuatro cuartos, normalita, que está haciendo guitarra bajo. Y después una parte que denomino B, ¿sí? En donde hay una agrupación en siete cuartos. Entonces vamos a tener ahí una cuestión, ahí como un corte bien particular. Hasta ahí todo está muy bien. El asunto comienza a volverse extraño y a volverse de alguna manera revelador cuando me encuentro yo con esto. Y es que de un momento sobre la sección en cuatro cuartos, perdón, sobre la sección, sí, en cuatro cuartos de la base, ¿sí? El riff o el patrón principal del bajo, la melodía comienza a moverse en siete cuartos. Tiene una lógica acentual y métrica diferente. Y hermano, al final nos vemos, o sea, de alguna manera tenemos que encontrarnos. Entonces comienzan a desplazarse cada plano con su lógica, pero al mismo tiempo cada plano con una lógica de correlación que hace que esto no sea disonante ni discordante. Entonces esto comenzaba a moverse y yo decía, bueno, esos manes cómo la están logrando, ¿sí? Y de un momento a otro, este compás no existe, es que de por sí tendría que matarlo. Pasan a la parte B y en la parte B sucede todo lo contrario. En el patrón que estábamos escuchando nosotros en siete cuartos, la melodía se está moviendo en cuatro cuartos, haciendo esto que está aquí escrito, cuatro cuartos, siete cuartos, y haciendo un ejercicio de desplazamiento muy extraño. Y los manes hacen esto con una fluidez tan impresionante que cuando vuelven y retoman esta situación en el momento de los solos, ya no están sincronizados ni siquiera de la manera en que está aquí escrito, que es una sincronización realmente ilusoria, ¿sí? Pareciera que la sincronización, ese hecho de encontrar nosotros el pulso 1, fuese digamos que nosotros estamos casados con el 1 y vean lo que ustedes aprenden en música, ustedes que les enseñan, básicamente les están enseñando o les estamos enseñando la tonalidad. ¿Cuál es mi grado 1? Fresco, déme el grado 1 que yo a orejas lo saco, listo, pero si usted me da el grado 1, y por eso es importante, y los que están viendo conmigo en este semestre tan loco de música modal, y hablamos de que lo más importante es establecer el 1, no es el uso de una escala, nada de eso, es que se sienta ese grado 1. En el ritmo es obvio, pues usted está pendiente, se perdió, usted voltea a mirar al baterista y que, hermano, deme ese grado 1. Pero en este caso, ¿cómo es esa lógica y cómo esos manes logran establecer un flujo natural en donde eso tiene un sentido, y sentido pues musical, porque no es un atropello, ¿sí? Es decir, esto fluye y tiene una lógica interna que está por encima del comportamiento acentual que la métrica nos da. Podemos llamarlo polimetría, podemos llamarlo de muchas maneras, ya vamos a hablar de esos términos, pero básicamente fue el punto de entrada o el antecedente que me permitió comprender que sí es posible una búsqueda distinta dentro del establecimiento de la métrica. Entonces vamos a escuchar el tema, solamente la primera parte donde sucede todo esto, pero pues recomendadísimo.
Nada, brutal. Yo cuando escuché esto yo quedé súper loco, además porque los músicos que hacen parte de este proyecto me parecen que es una de mis más grandes influencias, pero comencé a darme cuenta que hay algo con lo rítmico que es supremamente interesante, ¿sí? Y es precisamente la posibilidad de entrar en un diálogo precisamente de sincronización espontánea, ¿sí? Me dije una cantidad de videos en la cabeza y dije, bueno, listo, ¿cómo hace un director para dirigir esto? ¿Sí? ¿Cómo establece ese tipo de lógicas? ¿Cómo podemos llegar y nosotros comenzar a tener una percepción de un grado o de un pulso, en este caso, un pulso uno distinto? Y esto lo comencé a traspolar también a una cantidad de búsquedas y es listo. Esto se puede hacer también con, las, con los elementos armónicos, es decir, cada uno tiene su propio uno. Podríamos decir que podemos hacer música en donde cada uno de los músicos tenga y establezca conscientemente una sensación estable, cada uno con su propio grado uno. Entonces, más allá de la politonalidad, que sé que de pronto algunos la conocen y todo esto, porque la politonalidad realmente es como la pelea, ¿no? Es la fluidez. Entonces, exploré muchas sonoridades abiertas en donde pudiese tener notas que fuesen grados unos, de la misma manera en que podía tener esto. Esto se convirtió, muchachos, en un elemento importantísimo y es, como les decía, el antecedente. Sumado a la búsqueda que se estableció, o que establecí a partir, perdón, y quiero abrir este, listo, hagamos esto. Que comencé a establecer a partir de esto, comencé también a hacer un pequeño estudio sobre cómo sucedían estos elementos acentuales y estas lógicas de flujo acentual en los músicos populares. Eh, y comencé a hacer una serie de estudios sobre eso. Ese es un tema que se llama La Cuerda, escrito para un grupo de jazz que tengo. Pero nació así como un estudio y realmente antes de concretar obras, siempre coloco estudio para, estudio de, estudio, sí. Después esto se llamó La Cuerda, realmente es porque la gente con la que toco dijo que era la canción más cuerda que había compuesto, con unas lógicas bien particulares. Y comencé a mirar que, claro, cada músico en el currulao comienza a meterse dentro de este flujo, pero no necesariamente si tengamos un grado uno. Es que hay una sonoridad que comienza a invadir completamente, una sonoridad que es modal, una sonoridad que nos da a nosotros una lógica diferente de ambiente, en donde el grado uno es inherente a todos, pero no necesariamente tiene que ser completamente evidente. En el curulado tradicional, obviamente sí, nosotros sentimos ese grado 1, 2, la división del compás de 6 octavos. Además, porque el 6 octavos comenzaba también a darme a mí una búsqueda interesante por el hecho de la sensación corporal que tiene 6 octavos. 6 octavos es echado para adelante, sí, tiene todo un flujo distinto al 4 cuartos, pilas porque digamos que la música en 6 octavos está muriendo, ¿sí? El 6 octavos no es un pulso dividido en tresillo. Acordemos que el tresillo es cuando tenemos o las divisiones irregulares de pulso. Un tresillo es cuando la generalidad está en binaria y tenemos un pulso dividido en tres. En este caso el tresillo es la generalidad y el dosillo es el que comienza a ser el elemento extraño. Entonces comencé a pensar y escribir esta pieza pensando en el establecimiento de flujos en donde nuestra sincronización estuviese no en el 1 de cada 6 octavos, sino en un 1 completamente más lejano. ¿Cómo lo hice? Ya lo escuchamos, quisiera que viéramos este pequeño material acá. Está compuesto en material que sirve de base como tal en estas 18 semicorcheas, perdón, hasta aquí. Y estas 18 corcheitas. Taca, tica, ta, taca, tican, taca, ta, taca, tican. Esto es básicamente el eje sobre el que está construido. Hay una relación directa con el comportamiento rítmico y con respecto al pulso. Volvemos a varios conceptos. Este concepto, volviendo al elemento de la investigación, esta investigación o este resultado o el ejercicio pretextual que tuve para desarrollar esta obra es netamente exploratorio. Es decir, la investigación me funcionó para establecer unas lógicas. No era una investigación o mi obra no tiene un interés representativo. No quiero describir
la sociedad, no quiero salvar al mundo, no me interesan los niños de La Guajira, nada de eso. No, es simplemente una búsqueda desde lo formal y hay un elemento pretextual que es el currulado, que me sirve como antecedente, que me sirve sobre la exploración, otros elementos que son acentuales. Y lo que comencé a hacer fue precisamente establecer esta misma figura de 18 semicorcheas, además porque, acordémonos de esto, que tenemos un compás de 6 octavos, es decir, cada compás de estos tiene 6 corcheas, y el curulado se mueve de manera binaria, como compás 1, compás 2, compás 1, compás 2, y el tener 18, pues ya nos da una sensación de 3 compases de 6 octavos, esa relación entre 3 compases de 6 octavos y 2 compases de 6 octavos va a estar muy presente en la pieza. Lo importante acá es que nosotros mantenemos, o nosotros sabemos que aquí tenemos el acento de cada uno de los compases de 6, pero la frase se repite 3 veces, aquí se repite la frase, exactamente las mismas 18 corcheitas. Además, esta pieza yo sé que algunos de ustedes la conocen porque es la banda sonora de algunos de los hobbies de la universidad. Y después vean, lo que es interesante acá es que la primera aparición de esto es tacaticatán, tacatacan, tacatán, tacatacan. Segunda aparición, tatacatán, ¿sí? Desde aquí comienza, ¿sí? Tatacata, tatacan, tacata, tacatatan. Y la última aparición es completamente a tempo. Tacatatán, tatatatan, tatatan, tacata. Y vuelve y se repite esto. La misma frase comienza a desplazar su régimen acentual, que el régimen acentual que no está dando, el régimen acentual lo está dando el ritmo, lo está dando la percusión, la acentuación de la batería, pero la aproximación rítmica del pensamiento melódico, ese flujo de la melodía va a estar diferente todo el tiempo. Aquí hice varios estudios interesantes sobre textuales, un poco entendiendo lo que sucede prosódicamente cuando uno coloca la palabra público, publicó y público. Si uno dice público o publico o publicó, ese es el mismo principio, ¿sí? Hay un texto interesante, sé que lo pueden encontrar por internet, que se llama como 101 palíndromos aplicados a la música del maestro Fabio Martínez, que trabaja con estos elementos. Además, ¿por qué? Porque como toda esta música es tradicional, yo no quiero perder el sabor tradicional. Entonces, eso se convierte en un elemento de diálogo con un saber, y de ahí pues el dialecto, la manera en que hablan, la manera en que conciben esas agrupaciones de frases, me permitió establecer este tipo de lógicas. Obviamente esto tiene que en algún momento controlarse, y es donde aparece este hermoso compás de 9 octavos que nos va a establecer como una sincronía posterior. Pero nos vamos a dar cuenta que hay instrumentos a los que eso les vale huevo, ¿sí? Digamos que tenemos aquí una guitarra que se mantiene tan, tan, completamente en el compás, pero al aparecer este 9 octavos, la guitarra sigue teniendo su propio régimen acentual, ¿sí? No importa que esto se hubiese dado vuelta, ¿sí? Voy a pasar rápidamente, digamos que esto se repite 2 veces, y después sobre el mismo régimen acentual que les acabo de mostrar, porque el bajo no cambia, aparecen melodías en 6 octavos, y aparece otro régimen acentual que es el de 4 corcheas unidas, dándonos una sensación sobre el mismo espacio de tiempo. Y esto es lo importante, y es que nosotros, cuando vemos ritmo, nosotros no cuantizamos el espacio, sino que simplemente adquirimos un régimen acentual. Es horrible verlos estudiar solfeo, porque en solfeo ustedes se dedican a hacer subdivisiones, tan, taca, 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 ta, 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 pero bueno, ¿y dónde está el uno? Tan, taca, 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 ta, taca, listo, ya eso es una ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo 30 pulsos, ¿sí? Y en esos 30 pulsos yo voy a establecer regímenes acentuales diferentes para los instrumentos para lograr un gran uno más adelante. Es un poco lo que sucede con este tipo de desplazamientos. Loco, quizás sí, al principio eso fue muy chiflado, y para poder hacer que los músicos lo entendieran, hubo como cierta exploración, ¿sí? Como cierta, y sobre todo que pues uno tiene que dejar de leer, ¿sí? Para volverse un elemento. Esa es realmente la dimensión temporal y cómo en la composición se enriquece precisamente en esta dimensión del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que adquirir una posición sobre el espacio-tiempo, no tengo que llegar y contar y establecer un régimen acentual que sea el 4 cuartos, cuando realmente eso es una mentira. Es posible que podamos tener muchos regímenes acentuales que sean independientes de la métrica
y al final terminemos en un gran 1 cada 37 pulsos. Esto realmente lo que va a suceder acá, en esta pieza, y explicarlo fue un complique, después ya hice un pequeño sistema que ya lo vamos a ver. Pero pues es el principio compositivo de esta pieza. Sé que ustedes la conocen la mayoría, entonces escuchemos. Listo, perdón. Listo, va. Perdón. Ahí va, Tatán. Tempo, Tatán. Para, tempo. Parte B. Bien, y la parte B es básicamente el mismo principio, pero entonces en este punto sí el proceso compositivo quería que no hubiese una percepción de uno estable para nadie. Sí, simplemente que este flujo fuese como la canción de antecedente como que me abrió los ojos y dije, listo, yo no quiero un uno que sea evidente. Sí, quiero que cada uno comience a adquirir su propio régimen acentual y aunque esto es raro porque me vi obligado a utilizar una manera de escribir. Claro, esto yo tengo que pasárselo a los músicos y la métrica me está diciendo cosas muy mentirosas, como, hey, pilas que eso son compases de 9 octavos. ¿Será? ¿Sí? Entonces es bien interesante porque la idea es que todos perdieran el grado 1, pero que hubiese una sensación de sincronía global en donde todo se cortara. Es decir, aquí vamos con un flujo en donde cada quien tiene su propio grado 1, ¿sí? Como que listo, todo bien, al final nos encontramos. Pero en este punto, además que se notan ciertos movimientos, pues parte de lo humano, chévere, igual. Pero en este punto sí todos tenemos un compás de 5 octavos que me lo agradecieron casi que con llanto. ¿Por qué? Porque grave, o sea, es decir, vamos con el flujo y de un momento a otro este man le da por quitar una corchea. Y la razón de quitar esa corchea es decirle, hey, pilas, no quiero que se case con un uno eterno, que todo el tiempo estemos tocando en un uno eterno, sino que haya esa fluidez y que podamos precisamente generar elementos acentuales en otros lugares. ¿Sí? Entonces vamos a la parte B. Y la parte B inicia desde aquí donde entra la guitarra, pa, taca, ta, tan, tacan, y listo. Bien, y aquí sí ya entramos a un espacio de octavos tradicional, hacer los solos, un tema de jazz, pero esto, digamos que comenzó ya a volverse una búsqueda que es muchísimo más interesante. No es una búsqueda como el progresivo, en donde quizás lo más progresivo que nosotros tenemos, refiriéndome a los que no conocen de pronto, el rock progresivo, en donde tenemos estos cortes que son toda la banda corta, ¿sí? O ya un poquito más adelantado, en donde por lo menos como tenemos agrupaciones como Meshuggah y ese tipo de cosas, en donde tenemos estas métricas simultáneas o esos regímenes acentuales abiertos, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos cierta sincronía. Aquí estaba buscando la sensación que me dio esa pieza. Inclusive esto es más difícil que la pieza de antecedente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de elementos nuevos y hacer que sonara como está ahí, esto está grabado en bloque, por eso ahí hay unos movimienticos aquí de estos 4 cuartos, de estas 4 corchillitas ahí que están un poquitico salidos,
pero nada, una nota, es una nota poner también al músico en esa sensación de, uy, este man está muy chiflado, todo bien, pero después de escribir esta pieza comencé a darme cuenta que necesitaba una manera también de poder expresar mi idea y de poder desarrollar ya un ejercicio o un sistema compositivo eh, que me permitiera hablar de esto sin que fuese tan complejo. ¿Por qué? Porque esto realmente, o sea, si uno les da el papel, realmente se pueden estrellar. Entonces es mucho mejor como listo. Toda obra, y esto yo se los he dicho a mis estudiantes, usted puede escribir lo que quiera, pero es parte de la responsabilidad que su obra tenga la posibilidad de ser montada. Entonces, usted tiene que mirar cómo hace que esto sea comprensible a los músicos, no solamente por alegro, rubato, retardando, no. Si usted tiene la posibilidad de compartir con ellos, déle herramientas, porque si no, entonces nadie lo va a tocar y todo el mundo va a pensar que su música es muy extraña o esto es muy raro. No, todo se puede tocar, pero dígame lo que usted quiere hacer, cómo lo está sintiendo. ¿Sí? Y en qué momentos todo bien. Usted puede darle la libertad a los músicos de decirles siéntalo como usted realmente quiere. ¿Sí? Esto, como les digo, pues esta obra se llama La Cuerda realmente. Es un estudio sobre Curulao. Pero dio paso a una pieza en donde esta pieza sí es, digámoslo así, es una pieza, no sé cómo decirlo, ñoña, no sé. Esta es una pieza que compuse hace muy poco, eh, pero es una pieza en donde comencé a establecer esta búsqueda de una manera un poquitico más evidente y más arriesgada, porque esta pieza, digamos, la canción anterior o la pieza anterior sigue teniendo una cercanía, una proximidad acentual con quién, con el currado. Entonces, digamos que hay algo de donde pegarme, hay algo que yo puedo llegar y asociar, pero esta pieza que vamos a escuchar ahora no es una pieza que tenga este perfil, es una pieza, es música abstracta, realmente es una pieza que está muy llena de elementos representativos, es una pieza que trae unos elementos pretextuales mucho más elaborados y más de carácter, vuelvo y digo, representativo. La pieza quiere contar algo, quiere establecer una, eh, quiere narrar alguna cosa. Y para esta pieza diseñé una serie como de estrategias para que los músicos entendieran lo que pasaba. No sé si les facilitó, igual esto solamente se tocó una vez, no se grabó, lo que vamos a escuchar es una aproximación en sonidos virtuales. Y por varias razones, porque realmente cuando se tocó fue a botes, no la tocaron acá, se tocó fuera, y por internet pues básicamente yo estaba dando como ciertas pautas, pero no, requería un poquitico más como de tiempo, requería como que todo bien, mastiquemos un poquitico. Esta pieza, ay, la embarré, chicos, 2 segundos, que se va a disparar aquí. Es esta pieza, pero quiero abrir estas partes. Esta pieza la escribí el año pasado y se llama Conjetura sobre la percepción temporal en estado de seclusión. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Quiero, precisamente porque sé que muchos llegaron por ese lado. De los que estamos aquí, siempre es un número de personas bastante grande. No sé cuántos hay, ahorita vi 60. Pero bueno, si están todos, súper bien. Si no, pues bacano los que están. Muchos llegaron por varias personas que me patrocinan como músico. Les quiero mandar un saludo muy especial pues, a la gente de Ibanez, porque represento la marca Ibanez en el país, a la gente de Cedar Musical, unos aliados también muy importantes, a la gente también de Slap Strap, fabricantes de straps en cuero supremamente chéveres, ahorita les muestro. Pero sé que están por ahí, pues bacanísimo. Me parece que los músicos y quienes venden instrumentos y hacen ese tipo de cosas, pues hacemos una comunidad bien interesante. Listo, esta pieza se llama Conjeturas sobre la percepción temporal en estado de seclusión. Realmente fue el primer ejercicio de cuarentena estricto y me senté a ver por la ventana realmente pensando en la situación de la sincronización espontánea y pensaba que lo que estuve viendo por la ventana simplemente era cómo las cosas pasaban, pero pasaban con dinámicas temporales en micro pequeñitas, es decir, como que cada quien iba en su propio tiempo, cada quien iba en sus 4 cuartos, cada quien iba en su viaje
en su viaje caminando y los buses andando y tal, no sé qué, cada quien, pues comencé a mirar cómo podía entender cómo son esos acentos del grado uno en cada una de las cosas que veía. Entonces, cómo el comportamiento de las personas, entonces, dónde sentía yo que había un acento métrico. Entonces, llegué no, la gente camina en 4/4, o 5/8, o lo que fuese. Obviamente nadie camina en 5/8, todos caminan mucho más fluido en un 4/4, puede ser, realmente no hay un uno marcado, pero pues si tuviese que colocarlo. Pero el comportamiento, vean, yo vivo muy cerca de una avenida muy, muy grande, y la veo toda, entonces el comportamiento de los carros es distinto, esas frenadas y eso dan una lógica diferente, además es bajando el puente. La lógica del inicio de ese flujo es distinto y comencé a asociarlos y me daba cuenta que, además ustedes no lo creen, pero yo realmente hago eso, por lo menos ahorita escribí una pieza en el logaritmo 2 8 igual a 3, o sea, logaritmo base 2, logaritmo, ¿qué? Logaritmo exponencial 2 base 8 sobre negra. Entonces aquí tengo anotado todo eso en este viaje porque me gusta. Y claro, comencé a darme cuenta de que qué sucede, que hay una sincronización en macro. Aunque en micro cada quien va en su video, en macro cada 30 pulsos hay un uno, y me di cuenta que otros autores estaban también hablando sobre este tipo de estructuras, y esas estructuras se denominan estructuras hipermétricas. Claro, y hay unas estructuras hipermétricas, eso es lo que hacen bandas y agrupaciones como Meshuggah, a los que les gusta el metal, en donde tenemos un compás que, bien la música realmente podría estar mejor escrita en un compás absurdo de 37 cuartos, pero toca tomar una decisión de escritura. Esta obra pues, precisamente se llama Conjeturas sobre la percepción temporal, porque quien adecuaba ese grado 1 era yo. ¿Sí? Yo soy el que está dándole ese gran pulso 1. En estado de seclusión, pues la seclusión es es el confinamiento con fines de búsquedas espirituales, y entonces pues así me sentía. Y pues la obra es una locura, realmente está dividida a partir de una serie de observaciones que hice por la ventana, sí, todo bien. Y las partes y las secciones que ven ustedes aquí, el laudes, el prima, todo esto, la tercia, son las horas litúrgicas de un día en el medioevo, sí, como que el día en la abadía, sí, en una abadía medieval. Entonces las horas se establecen a partir de eso, y más o menos como que dice la como que es esta precisa lectura la establecí a partir de este tipo pues nada, me sentaba y comenzaba a coger elementos que parecían aislados y comenzaba como a tenerlo. Por lo menos esta primera parte es completamente sincronizada, pero es porque eran como las 4 de la mañana, realmente nada pasaba. Lo que pasaba era ciertos carros que se movían, pero había una sensación de quietud que era completamente sincronizada. Conforme va pasando la mañana, la primera parte es completamente particular, difícil. eh, Cada quien lleva su viaje, todo eso, pero al final del día hay ciertas sensaciones de sincronía, por lo menos los trancones, no es caótico. El trancón me parece una situación caótica porque todo el mundo se queda quieto, ya, no más. Entonces decía, es interesante, pero es una sensación estática. Yo no sé dónde está esto que la gente lo vuelve caótico, sí, el ruido y tal, pero en términos de flujo, no, es completamente estático. Entonces es un estatismo diferente, y este flujo lo representa en esta pieza. Entonces, quiero que esto también lo tengamos muy en cuenta precisamente por el ejercicio investigativo. ¿Sí? Esta pieza tiene un ejercicio investigativo en donde, aparte de poder establecer unos elementos de representación, estoy buscando representar. No estoy narrando una historia, es decir, no estoy contando un evento, no estoy, vuelvo y digo, no estoy buscando un fin extramusical, no, mi objetivo es completamente musical. Y esto simplemente está buscando elementos de representación. ¿Cómo estoy yo percibiendo el comportamiento temporal en un estado de confinamiento? Y a partir de ahí establezco una conjetura, que es esta gran conjetura, está establecida a partir de conceptos hipermétricos. Espero que no estén de pronto como diciendo, esto está muy heavy. Tiene su situación ahí en particular, pero todo bien
que no está loco, o sea, no, bueno, sí, no sé, simplemente, bueno, es parte del ejercicio compositivo, ya, no tiene ningún otro fin. La escuchamos todas, dura como 3 minutos nomás, entonces, escuchémoslo. Bien, bien, gracias. Es bien particular esta parte, para mí, pues estábamos en cuarentena, pero como les digo, yo vivo ahí al lado, pues yo veo los buses de Transmilenio, y ya al finalizar, cuando la gente como que se vuelve a sus casas, siempre me da una sensación como muy nostálgica. Sí, como que hay mucho peso, además de todos los días montarse más en una situación de esas. No sé, gracias a todos. Pero imagínense explicar este flujo a las personas y sobre todo, no solamente el flujo rítmico y acentual, sino el flujo, pues que era el más importante en últimas, cómo puedo expresar el hecho de que cada quien tenga ese grado de hipermétrica, es decir, la hipermétrica me daba a mí la posibilidad de tener una lectura global, grande, en donde tenía 30 pulsos, en donde había una sincronía, pero que cada quien tuviese su propia lógica y su propio fluir, sin olvidarse que el que está ahí, quizás eso me parecía súper interesante. Y pues para poder expresarlo muchísimo mejor, pues hice este materialcito, pues igual me sirvió después para otras cosas. Esperen un segundito, quiero revisar si es esto. Y esto, digamos que fue, pues es un trabajo que consideré pues supremamente importante. Aquí, exactamente.
¿Por qué? Porque aquí digamos que le daba tenía primero una percepción de lo temporal y de la medición y sí, de la cuantización temporal mucho más gráfica y me permitía expresarle al músico la idea más concreta. Entonces, en la primera sección tenemos una gran hipermétrica de 27 pulsos, pero tenemos instrumentos que tienen esta agrupación, ¿sí? De 27 octavos, ¿sí? De 27 octavos. Tenemos una agrupación de 4 cuartos o 8 octavos. Aquí comienza uno de 6 octavos. Aquí tenemos uno de 5, de 8 octavos otra vez y después terminamos con uno de 5 octavos. Esta es la primera acentuación, que en este caso el violín y el cello la van a tener. Y en este caso vamos a ver cómo estas acentuaciones van a establecerse en distintos instrumentos a lo largo de la pieza. Al final terminamos con un gráfico aquí sobre esta misma sección, esta hipermétrica de 27 pulsos. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de los elementos tiene su propia métrica, pero al final vamos a ver un gran compás de 27 octavos que se va a convertir en nuestra métrica principal. Bien, rápidamente esto lo voy a omitir. Aquí se ve un poquitico más claro, me parece que es mucho más efectiva esta parte. Bien, esto es realmente, ¿por qué lo hice? Porque en últimas, claro, vuelvo y digo, no es solamente el escribir música, a veces creo que parte de la problemática con la composición contemporánea está el hecho en que uno escribe cosas, pero no se pone a pensar en qué las va a tocar, ¿sí? Háganse amigos de muchos músicos, pregunten todo el tiempo si esto es posible, si esto no es posible, pero también lo que escriban, piensen cómo pueden expresarlo, ¿sí? Esto, obviamente, esto no me lo inventé yo, este sistema de notación gráfica aparece en un texto que se llama Geometría del Tempo Musical. No recuerdo el autor, pero pues digamos que me parece que es muy evidente lo que sucede, ¿sí? Y esto, digamos que comencé a darme cuenta que hay mucha gente que lo está estudiando, inclusive estas estructuras hipermétricas, aparecen estudios desde Mozart, cómo Mozart también establecía esas estructuras hipermétricas y cómo
eso que nosotros veíamos como una cuestión completamente novedosa y que, uy, apareció en la consagración de la primavera. No, digamos que Brahms también tiene unos elementos ahí donde uno dice, bueno, y pensamos nomás en el quinto movimiento de la Sinfonía de Beethoven, si uno lee el taca tatán o taca tatán, ¿cómo lo escribiría uno, no? ¿Y cuál es la intención de Beethoven de escribir eso? Sí, también estábamos hablando ahorita con el maestro Jonathan sobre Liszt, el Vals Mephisto, que tiene unos elementos rítmicos distintos, pero aparecen unos pedales que uno dice, uy, de verdad, ese hermano, esto es con pedal, ¿dónde está esa traducción y quién le mete el editor, quién no le mete el editor? Y pues aquí eso se vuelve un elemento que después se convirtió en un elemento casi analítico y explicativo, pero este pensamiento cíclico además que obedece mucho a las músicas populares, ¿no? Pero realmente uno puede colocar en este tipo de gráficos un pensamiento armónico, un ritmo armónico, un comportamiento de ritmo armónico, que es un poco, una vez me hicieron una pregunta por fuera del país, es, bueno, si la cumbia, hay un instrumento que le está haciendo a uno el tiempo fuerte al revés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces alguien me escribió, bueno, ¿y por qué no escriben eso en 4/4 corrido una negra para adelante? Y no, y es porque hay una pelea con el elemento armónico, realmente la cumbia está entrando a tiempo, ¿sí? La armonía entra a tiempo, pero la acentuación rítmica es diferente. Pensemos en otros tipos de música, el vallenato carece de pulso 1, cactum, tupa, cactum, y esos elementos de lógicas en donde el 1 es muy fuerte pero no suena, pues me parecía a mí supremamente interesante. Y pensemos en la salsa está anticipando el pulso 1, y el pulso 1 no está siendo evidente, ¿por qué? Porque está siendo más evidente, sobre todo en la clave, y para los que están viendo la materia de intervención compositiva, que cuando se habla un poquito de la exploración de las claves, precisamente la clave me está dando un elemento acentual mucho más importante y mucho más determinante. Y lo que sucede con esto es que es absurdo establecer una clave, o no quiero establecer una clave. ¿Sí? No es que uno vaya a entrar a tocar y diga, listo, usted en clave 3/2, 2/3, o cuál es el acento que tenemos, no. No, usted tiene su viaje y hermano, al final vamos a tener uno muy, muy adelante. ¿Sí? Y por eso lo establecí a partir de esto. Vuelvo y digo, esta pieza tiene unos elementos representativos muy, muy amplios y eh, voy a mostrarles un par de piezas, una con también un elemento representativo muy, muy, muy importante que hizo parte de un proyecto bien interesante. Esta pieza se llama, bueno, hace parte de una serie de piezas que se llaman Las Cuatro Estaciones. Y las cuatro estaciones son Avenida Calle 45, Avenida Jiménez, Pro Familia y Las Aguas, ¿sí? Aquí tengo el papel, porque ese fue de los que se grabó, de la Avenida Jiménez. Y realmente, digamos que esto hizo parte de un ejercicio de investigación un poquitico más grande. Pero básicamente en todo fue el mismo elemento, ese elemento es temporal, el que está dado ahí, pero también es una pieza muy representativa. Es una pieza muy representativa porque representa, yo soy profe de la SAP y la SAP con ustedes, no sé si los que viven aquí en Bogotá saben que queda en la 13/13. Y para mí, pues era necesario montarme en la estación Jiménez y siempre era una experiencia brutal. Era duro. La avenida Jiménez era bien, bien particular. Y comencé a hacer de esa representación, una representación. Sí, 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 en Bogotá, Colombia, qué pena muchachos. El sistema Transmilenio, en el centro de la ciudad, en una zona bastante complicada, estaba esta estación de la avenida Jiménez. Y lo que hice fue un ejercicio. Quiero que estemos muy, muy, muy pendientes de lo que es el elemento pretextual. El elemento pretextual es precisamente yo como, ¿qué quiero? Vuelvo y digo, no quiero denunciar nada, no, sí, no, soy de esos manes que no cree ni siquiera y esto lo digo de manera muy personal, pero yo no creo en la utilidad social de esto ni en la responsabilidad social del arte, ¿no? Esto es un ejercicio muy hedonista y es, nada, pues yo escribo porque me interesa escribir, padre de contar, pero quería representar, casi el ejercicio era descriptivo, mi experiencia cada, cada viernes que salía de la universidad. Y esa experiencia temporal que va a estar dado aquí, que es caótica, también tiene unas lógicas mucho más, es más, tiene unas unidades métricas mucho más rápidas, ¿sí? Hay acentuaciones mucho más rápidas. Todo el mundo está muy pendiente del man del lado, todo el mundo vive con una lógica de, hay un movimiento, todo el mundo voltea a mirar, y eso me daba a mí unas lógicas como, bueno, todo el mundo está con mucha atención, pero hay
una sincronización acentual y temporal bastante grande. Y toda la pieza se convirtió en esto. Esto es el pensamiento formal. Esta es la avenida Jiménez, la avenida Caracas. Y la estación queda entre las dos avenidas. Y hay un túnel que une los dos vagones de la estación, del acceso. Entonces uno entraba aquí y pues nada, yo entraba aquí y me tenía que mamar todo esto, bajar aquí, entrar al túnel y esperaba mi bus acá. Y después tenía que devolverme aquí para la universidad. Sí, simplemente es un proceso muy cíclico. Yo entraba aquí, pasaba acá, y cuando ya quería volver, simplemente pasaba rápido, no, mejor dicho, para mí esto era, por eso omitía estas secciones en la reexposición. Pero todo, si se dan cuenta aquí, el pensamiento estructural también es un pensamiento temporal. La dimensión estructural es quizás la dimensión temporal más evidente. ¿Por qué? Porque establece cómo se van a mover los elementos en el tiempo. Entonces vamos a ir desde establecimientos temporales muy en micro, desde las métricas, desde el comportamiento acentual de cada uno de los instrumentos y de las secciones, hasta el pensamiento de cómo se conflicta en este caso, porque la pieza sí es conflictiva, y es bien interesante porque en este proceso de grabación todos los músicos, no sé, esta sí no está grabada en bloque, todos los músicos terminaron supremamente agotados, inclusive yo que conocía la pieza bastante bien, terminaba supremamente cansado después de grabarla y de las veces que la enseñamos. La sensación de agotamiento era tenaz porque todo el tiempo estaba buscando la textura. Sobre este elemento también trabajé en percepciones del grado 1 independientes para cada músico. Parte de la pieza la compuse con esta, que pues para mí es el elemento compositivo bien importante. Es un dado de 12 caras, en donde simplemente la armonía la cogía y tiraba al dado, decía que do era el 1, y pues lo que me diera más un acorde y ya. Aleatorio. Y pues me hacían una pregunta bien importante cuando la tocaban: ¿esto es atonal? Y yo les decía no, busque un 1, busque un 1. La sonoridad que tiene sí es sobre una sonoridad de un acorde disminuido. Y acordémonos que solamente en la música pues, que utiliza las 12 alturas diferenciadas, tenemos solamente 4 acordes disminuidos. ¿Sí? No existe más. Entonces simplemente esto puede moverse por esos acordes disminuidos de muchas maneras, pero establecer un grado 1. Realmente la pieza no es atonal. Usted puede elegir su propio grado 1 dentro de una sonoridad de disminuidos. Y esta es la pieza. Entonces, pues vamos a escuchar una parte y pues voy a intentar moverla. Ahí no de todas las piezas les puedo pasar, qué pena a todos, pues digamos todo, algunas sí o algunas secciones. ¿Por qué? Porque algunas de las piezas hacen parte de ejercicios investigativos que están en construcción, por lo menos de esta serie de piezas, que como les digo, esta obra se llama realmente Las 4 Estaciones. Hace falta por grabar 2 estaciones más, que son Las Aguas y Profamilia. Ya está grabada la Avenida Jiménez y la calle 45, y llegó la pandemia y chao. Escuchémosla. Perdón, chicos. Bueno, también para mí fue muy importante el no dejar de escribir para formatos que yo, pues, que manejo, ¿sí? Obviamente esto es para un formato de jazz fusión sin mayores pretensiones. La pieza como está construida, quiero que ustedes miren, realmente tiene un motor muy básico, y es este. Si nosotros nos damos cuenta, esta es la batería, aquí está el bombo. El bombo está agrupado cada 3 semicorcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bombo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esta corchea que me establece con el siguiente compás: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y este pulso es el que nos va a servir de sincronía. El redoblante está agrupado cada 5 semicorcheas.
Entonces está en la segunda semicorchea del segundo pulso. Está en la siguiente, la tercera semicorchea, perdón, y aquí está la última. Seguimos con esa agrupación de 5 y aquí se rompe, pues porque digamos que esto puede mantenerse. ¿Cuánto tiempo se mantendría? Si yo mantengo este tipo de desplazamiento, bombo en 3, redoblante en 5 y platillo en cada 4, realmente tendría que buscar el mínimo como un múltiplo de 4, 5 eh, y 3, que es 30. ¿Sí? Y a las 30 semicorcheas volvería a tener ese grado 1. Entonces aquí las matemáticas funcionan resto. No me interesaba ir tan allá. Entonces lo recortaba en este pulso y es bien interesante. ¿Por qué? Porque quería jugar con todos los números, los primeros números. Entonces digamos que tengo ya aquí una gran estructura. Obviamente tengo 6 porque 2 veces 3 es 6 y tengo 7. ¿Por qué? Porque tengo una métrica general de 7 eventos. Entonces este motor establece todo. Si ustedes se dan cuenta, el bajo y la guitarra están moviéndose cada 3, como se está moviendo el bombo. Y la melodía está moviéndose cada 5 semicorcheas. 1, 2, 3, 4, silencio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, todo el tiempo es un movimiento de 5 semicorcheas. Y eso suena. Ya, no más carreta, escuchemos esto. Bueno, qué pena. Esto, piensen ustedes que entraron a la estación de inicio, se abrió la puerta del bus, ¿no? Esto es la representación, o sea, usted está en su bus ahí esperando y se abre la puerta del bus. Esta es la sensación que quería representar. Y aquí entramos al túnel ese que les decían de los 2 vagones. Qué bueno. Perdón. Acá.
Sí, señores, sí, digo. Panzer Ballet, Panzer Ballet, sí, señor. Tiene su viaje Panzer Ballet. Para los que no lo han escuchado, Panzer Ballet es un grupo de jazz metal alemán muy interesante. Nada, representativo. Ya para terminar, pues quería llegar como hasta las 7:30 para ver si ustedes tenían más preguntas y comentarios y eso. Después de esto vino simplemente otra exploración y es la medición o la percepción del tiempo absoluto. En este caso, ya para orquesta, simplemente desarrollé o escribí esta pieza que de por sí se llama Movimiento Perpetuo o Perpetuum Mobile para orquesta. Y esta pieza, pues digamos que comienza a tener una serie de indicaciones ya un poco diferentes. Y sobre todo que comienza a expresar ciertos elementos en tiempo absoluto, ¿sí? Entonces ya no hay una métrica, no hay un grado, una sensación de un pulso 1, sino hay una sincronización con lo que nosotros consideramos el tiempo absoluto, básicamente basarse con él. Esta pieza es para orquesta, reúne todos los elementos que vimos antes, todas las hipermétricas, todas las polimetrías, polirritmias, bueno, toda esta cantidad de situaciones. Pero el punto en donde, bueno, tiene otras cosas ahí, es que te aparecieron como modulaciones métricas, como, digamos, esto, inclusive llegué a escribirlo en una métrica que es más cercana a lo que realmente quería. Pues bueno, está escrito y suena así, pero realmente esta parte está escrita en 3/6. ¿Sí? Interesante ese concepto nuevo. Ahorita estoy escribiendo mucha música como con ese tipo de métricas, como sextos, como séptimos, como, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4/4 es un compás, es una unidad. Pues si usted tiene 5/6, divida esa compás en 6 partes y tome 5. Ya, listo. Entonces tiene 5/6, tiene usted 5 negras de tresillo y eso equivale a un compás. ¿Sí? Entonces, bueno, modulaciones métricas, en fin, si están interesados en eso, eso se llaman métricas irracionales, métricas irracionales. El proceso de cuantización del tiempo a partir de métricas irracionales, un compositor espectacular que se llama Tomás Hades, que tiene una ópera supremamente conflictiva que se estrenó, qué sé yo, hace 6, 7 años, en donde hay una escena en donde se evidencia un episodio de sexual bastante explícito, nunca antes visto. Tomás Hades, súper recomendadísimo, y utiliza este tipo, realmente se llama, no tanto amalgamas, porque el concepto de amalgamas era bien particular. La amalgama es cuando si yo veo en 4, pues de un momento aparece un 5 y eso es una amalgama, se está metiendo dentro de una lógica. Aquí tenemos un compás irracional que es un compás de sextos. El pedazo simplemente que vamos a escuchar, ya para pasar como a preguntas y eso, es este espacio en donde desde aquí no hay métrica y simplemente comienzan a haber episodios o acciones. Digamos que uno de los elementos no solamente es la notación particular del ritmo cuantizado y todo lo que nosotros conocemos en solfeo y eso, sino también la notación implica una serie de acciones. Eso es una acción. Por 2 segundos estos manes tienen que improvisar con estas notas aleatorias que amplifican un registro agudo y con la dirección del director, que es el único que tiene un reloj ahí para poder medir los segundos, comienza a marcar las entradas. Solo usa este ritmo indicado, tacatán, tacatán, pero las alturas pueden ir en cualquier orden, ¿sí? Esas acciones están cuantizadas a partir del elemento de medición absoluto. El director es el que más camino tiene, entonces siempre pues aparece con el director es el que tiene que, porque los demás están mirando esta lógica, ellos no tienen ahí pues no, al ser absoluto, pues digamos, ay, qué lisa. Perdón. Al ser absoluto, ya. Obviamente tiene que haber una sola medición y los 2 segundos pues tienen que estar basados en un mismo dispositivo. Listo. Escuchemos este pedazo y ya, muchachos. Pues digamos que esto hasta la semana pasada, hasta todo el mes anterior, era mi búsqueda. Siento yo que esta búsqueda va a variar. No sé qué vaya a suceder, pero pues siempre hay una búsqueda, siempre van a haber pretextos para escribir. En fin, escuchemos. Perdón, otra vez. Voy a colocar un poquitico desde antes para que se den cuenta de lo que sucede.
Aquí volvemos a una marcación. Sí, qué pena, me atrasé ahí con la... Vamos aquí con el estilo de esto. Trío, orden, bajón, quedan arriba los violines desde son 7 octavos, ya completamente marcado, solo en modo super loco. Bien, muchachos, ya, digamos que quiero concluir simplemente para ver si de pronto hay preguntas o quieren expresar algo. Quizás nosotros damos subestimamos los elementos rítmicos porque los limitamos únicamente al proceso de notación y de traducción de los elementos como tal, de duración y de omisión. Pero si nosotros vemos lo temporal como una dimensión global, vamos a encontrarnos con una cantidad de elementos que sobre todo se establecen a partir de los elementos acentuales. Ojalá que haya gente cursando o que puedan ustedes cursar la materia, para los que están en la universidad, de intervención compositiva, en donde se hace una pequeña exploración, porque a partir de entender ese tipo de los regímenes acentuales y el establecimiento de claves, podemos hablar de géneros y podemos hablar de descontextualizaciones de géneros y sobre todo que también podemos llegar a entender cómo la gente comprende la música. Muchas veces la partitura es insuficiente y todos estos gráficos y estas cosas que he pensado como que me han permitido, uno, ser un poquitico más consciente de lo que escribo en términos de poder entender cómo el otro la va a recibir, ¿sí? Dos, apropiarme también de mi obra. Tres, de mantenerme activo escribiendo, de escribir por escribir porque es mi oficio, no más, o sea, escribir música. Y lo otro también darme cuenta de que esto realmente es tan artesanal, ¿sí? Que realmente no voy a cambiar el mundo ni nada de eso, ¿sí? Simplemente me hace feliz escribir música. Y si el hecho de que escriba música de una manera le puede servir a otros, así como los otros de la historia me han servido a mí para poder solidificar mi conocimiento y mi manera de escribir música, pues bienvenido sea y pues eso es para ustedes y pues nada, muchachos, no sé, ahí ya les doy el paso al profe Jonathan, al profe Luisa y no sé si tengan preguntas, si alguien quiera. Maestro Luis, no, bien, muy chévere. Entonces, bueno, para continuar, como esto es una tertulia, tú ya nos hablaste, nos mostraste todo. La idea es que tenemos dos opciones. Quien quiera participar solo debe levantar la mano y compartir con nosotros. O simplemente pues activa su micrófono si tiene alguna pregunta, hay alguna duda que la quieran remitir en el chat o en este momento ya pueden activar su micrófono. Entonces lo dejo abierto en este momento. De los 48 participantes que estamos. Bueno, Marlon, ¿puedes activar tu micrófono? Y tu video, y si quieres activar el video también, ya lo puedes hacer. Ese vale, es el momento. Vale, buenas noches. No, mi cámara está como mala, pero bueno, no importa. Una pregunta más como para el maestro Luis con respecto al tema. Al hablar de dimensión temporal como elemento compositivo, ¿podríamos también decir que es un poco de la música programática? Eso depende, o sea, la música programática siempre va a tener precisamente la música de programa, lo que se esfuerza es en el elemento pretextual. Es decir, tú qué quieres decir, tú qué quieres expresar, tú qué quieres representar. No toda la música, digamos que parte de la música que yo coloqué aquí no era música programática. Por lo menos el estudio para curulao, por lo menos el primero que escuchamos, no es una música programática. Es netamente una, digámoslo así, de cierta manera es una música abstracta,
¿En qué sentido? En que únicamente me interesaba el pensamiento temporal, el ritmo del curulado, los elementos musicales y para de contar, no quiero expresar absolutamente nada. Las otras simplemente utilizaban lo programático como una excusa. No me gusta mucho el que las obras necesariamente tengan un contenido programático, tengan una intencionalidad narrativa, tengan una intencionalidad discursiva y peor aún, digamos que le huyo mucho como compositor independiente, obviamente con cada quien es otra historia, con los grupos que los que trabajo son otra historia, pero no necesariamente, digamos que yo le huyo a la responsabilidad social o a la responsabilidad humana del arte, porque eso es muy grande. O sea, yo escribo música por puro y físico placer, y si todas las obras tienen que tener un grado de responsabilidad social, uy, hermano, pues que vería la mitad, menos de la mitad, que vería, no me dedicaría a la composición. ¿Por qué? Porque simplemente dejo que la música sea el fin último. Lo que sucede con las obras en las que utilicé la música programática, para los que no saben, la música de programa es aquella música que tiene intereses extramusicales, ya sean narrativos o discursivos, pero no. ¿Por qué? Porque el tiempo, la comprensión y el dominio del tiempo es un elemento intrínseco al discurso musical. Desde el hecho de que tú coloques una negra o una corchea, ya estás teniendo una dimensión de tiempo sin necesidad de que eso represente o necesariamente tenga una narrativa de programa. A veces peleo un poquito con el concepto de programático. No con el concepto, pues el concepto es muy claro. Peleo es con la necesidad de hacer programático todo ejercicio compositivo. Y les recomiendo muchísimo, digamos, hay un texto que se llama La poética del arte musical de Stravinsky. Muy bueno en el sentido en que Stravinsky volvió esto un ejercicio artesanal como era en Bach. Y pues lo que veíamos del pájaro de fuego y todas esas historias, pues en últimas eran excusas representativas, y así me parece que es mejor, ¿sí? Y ya. No sé si Marlon, si funciona un poquito la respuesta. Claro, por supuesto, y me despejó una duda bastante grande que tenía con respecto a eso. Estoy armando una composición en este momento, una obra un poco larga, y tengo esa duda con respecto a lo programático, pero no, ya, todo bien, todo bien. Está sobre los paralelos y ahí voy, ahí vamos, pues, de a Bien, poco. Master, bien. muchas gracias. No, cualquier Bueno, cosa Bien, ahí excelente. listo, gracias. Severo. Vale, bueno, muchas gracias. ¿quién más? He visto que quieren participar. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda? ¿Qué comentario? Comentario también, sí. ¿Qué también Muy quieren profe, no me aportar? gusta. Yo leí aquí algunos comentarios que decían, uff, cuando estaban escuchando la música. Eh, ah, muchas, bueno, aquí alguien decía que le gustaba mucho, bueno, y bueno, en general. A ver, acá en el, Gracias, Ash. que es muy bueno. Bueno, comentarios, preguntas, eso es parte también de este momento. La maestra Luisa. Nada, pues a mí me parece realmente que es un proceso bastante interesante. Lo que si bien el maestro al inicio de su intervención, pues hablaba sobre que la música en realidad, en la música ya todo estaba como escrito, inventado y demás, y que realmente nosotros no hacíamos música nueva. De pronto difiere un poco frente a eso, viéndolo desde la perspectiva en la que uno la verdad es que no necesita, no debe tener la presunción de cambiar la música como tal, pero el solo hecho de preguntarse cosas, en realidad el trabajo de la investigación no está en cambiar las cosas a nivel global, sino a nivel particular. Y de ahí empiezan las preguntas personales y como muy, como expandiendo esos límites, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante de la narración del proceso creativo del maestro es que cómo inicia desde una escucha y cómo esa escucha la pone en una obra y esa obra le da otra obra y esa obra le da otra obra y cada vez es más, los límites que tenía al inicio. Entonces me parece algo muy interesante ese proceso de ir rompiendo los límites personales. Y
eso particularmente me parece muy, muy, pero muy interesante, esa ruptura, hasta llegar a una obra que no tiene tiempo definido. Eso me parece espectacular. Muy bien, maestra. Yo vi por aquí que habían algunos estudiantes que estaban activando. Kenny, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestros, ¿cómo están? ¿Cómo me les Bien, bien, va? bien. Te Eh, escuchamos, bueno, Kenny. me llega un poquito tarde, pero ya vengo conociendo un poco el trabajo de maestro Luis Ramírez. Vengo haciéndole un pequeño seguimiento, pero muy valiosos sus aportes. Maestro, una preguntita, maestro Luis. Digamos, al someter la creación, la creatividad, obviamente, ¿no? En la composición, nosotros tenemos una responsabilidad, usted mismo lo ha dicho, ¿no? En, con el arte, ¿no? Un compromiso, una honestidad y, y develar esa intimidad para llegar a crear algo, pues no digo nuevo, ¿no? Pero sí que sea de conciencia y que crea conciencia. Entonces, digamos, ¿cuál es esa etapa crucial en el músico? Usted con todo su bagaje, digamos, nos puede aportar. ¿En qué momento usted dijo, no, pues yo la creación no la estoy forzando, ¿no es cierto? No la estoy llevando al, digamos, a la parte comercial o a la parte que usted se le ha pedido componer una pieza para algún evento en especial, ¿no? Me refiero a una pieza sinfónica, sino cómo rompe ese paralelo, maestro, digamos, ese bagaje y cómo se aísla del mundo, porque es como difícil, ¿no? Uno ya viene enajenado de muchos aspectos y más pues con el bagaje que su merced tiene, maestro. Gracias. Es rara esa pregunta en muchos aspectos y es, primero, creo yo que volví a la excepción de volverme una persona inmunda, de meterme en el mundo. Es Wow. decir, no al contrario de aislarme y abstraerme, sino precisamente hacer del mundo parte de mi narrativa. Además, es lo único que conozco. ¿Sí? Pues Claro realmente, que sí, pues uno puede maestro. tener muchos sueños, puede tener una cantidad de elementos, pero al final lo que uno tiene realmente es lo que está allá. ¿Sí? Y eso hace parte de mi bagaje. Es el único el elemento de reconocerme como un ser inmundo dentro del mundo. Ese fue, Bueno, digamos, un primer elemento. Dos, bajarle el voltaje a la composición como una disciplina por encima de mí. Realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para componer? Escribir. Y si ustedes quieren ser compositores, escriban. Ya, escriban ideas todo el tiempo. Hay miles de ideas que no funcionan. De esas que les mostré que fueron cuatro, debo tener millones y millones de ideas que nunca llegaron a ningún lado. Pero es un oficio. Y el oficio les va a dar a ustedes, maestro. pues digamos, la posibilidad de verse reflejados en el qué hacer. Entonces vuelvan en la composición un ejercicio de hacer cosas. ¿Cómo logré separar, digamos porque también hago composición por encargo, obviamente, digamos, y Claro que muchos sí, de ustedes maestro. conocen un poco lo que ha sucedido con Canción Filarmónico, un poco algunas cosas que escribí para las secciones de las cadencias para viola de un concierto que se llama Tango Viola Rock Concierto de Benjamin Yusupov. Pues digamos que son obras que obedecen también a unas necesidades, y es por eso que yo no peleo mucho con las músicas, no peleo ni con el reggaetón, no peleo con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en últimas, cada manifestación sonora hace parte de una búsqueda estética de las personas. Parto del respeto. Cuando se me pide a mí una obra por encargo, lo que hago es colocarme en la necesidad estética del otro. Y entender que yo, ¿qué he aprendido? Pues hermano, los músicos aprendemos a ser unos obreros todo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Escribiendo, entonces estamos leyendo. Entonces, pues volver a la perspectiva de obrar, de obrar. Conozco miles de compositores que escriben poco, pero todo el tiempo están pensando y esperando que les llegue una idea importante. No, las ideas importantes no llegan. ¿Saben cuáles son las ideas importantes? Cuando uno está escribiendo y dice, ¡ah, qué chimba! Tengo 10.000 hojas que he escrito antes, comienzo a revisar y digo, esta es la idea que estaba buscando. Intento escribir todos los días, llevo realmente un mes más o menos sin tocar y escribir, y parte de lo que sucedió con el COVID como que me replanteó muchas cosas. Eh, no el ser músico, pues no sé hacer más, ¿sí? Pero sí el buscar de manera diferente. Entonces, ¿qué hacer?
Uno, muchachos, si quieren componer, escriban todos los días. Ya, escriban cosas sencillas. Dos, transcriban, ¿sí? Transcriban. Eh, si no tienen ganas de escribir, entonces transcriban realmente cosas. Ahí hablaba alguien, a Cristian, fui profesor de él hace muchos años, y algunos conocen que yo utilizo mucho una serie de obras que se llaman, un compositor que se llama Priesner, una obra que se llama Requiem for My Friend, que con un grado de sencillez brutal logra un discurso musical tan emotivo y tan bien logrado, que pues cuando no tengan que escribir, transcriban. Le he aprendido muchísimo a, a Luis Miguel, a Juan Gabriel. Estaba pensando en Juan Gabriel, los dos igual son brutales. Hasta las cosas que no les gustan, transcríbanlas. Pero siempre escriban. Si quieren ser compositores, escriban. Eso es. Entonces, si hacen ustedes de esa búsqueda un oficio, créanme que primero no van a esperar a que la inspiración llegue. Dos, no crean que cada obra que escriben es su obra maestra. Escriban por oficio. Digan al amigo, venga, quiero que me toque estos 10 compases. Bien. Y ya, y ya. Y así comienzan a fluir, y después es más grande, después hacen 15, después hacen 20, después hacen mucho. Realmente a mí me gustan mucho las obras, escribir muy largo. Realmente la obra más larga debe tener como unos 12 minutos. Pero sí en serie, digamos, hago pequeñas obras que se unen en una sola cosa. Entonces, pero siempre escribo, a excepción de este mes que llevo sin escribir, pero hasta hace un tiempo todos los días escribía, quédame, así sea un compás, y todos los días tocaba también. Por eso me demoraba y me demoré en calificar. Entonces es eso, muchachos. Bueno, Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. gracias, Kenny. Yo veo Gildardo levantó la mano. que levantó que Giraldo Restrepo. Gildardo. Gildardo, perdón. Gildardo Restrepo. Es Tato, conocido de vieja guardia. Luchito, Estudiante de la UNAD. Ah, Sí, ya señor. pues, chévere, chévere. Claro, profe Jonathan, también vimos piano. Sí, señor, total. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Primero, pues nada, reiterar la admiración y el respeto a Luis por lo que es, por el monstruo que es. Eh, las obras geniales, como estamos comentando todos ahí, qué cosas tan locas, pero tan, no sé, geniales. Mi pregunta va, profe Luis, yo a raíz de los estudios que estaba haciendo cuando estaba en Buenos Aires, en la universidad, en la UNTREF, allá se van mucho a lo contemporáneo, ¿no? A lo que es agenciar instrumentos, hacer instrumentos nuevos. A raíz de eso yo me estaba metiendo como con cosas, o sea, yo quería como empezar a hacer obras donde hacer algo como lo que estaba usted contando, de lo que se pone a escuchar, a ver en la calle y representar eso en obras. Pero yo decía, bueno, es posible componer una obra donde hayan tiempos diferentes para cada instrumento, por así decirlo. Digamos, yo me meto en la naturaleza y yo veo que todos son, o sea, como decías ahora, todo va en tiempos diferentes, ¿no? O sea, todos podemos estar caminando en tiempos diferentes, no sé. ¿Sería posible hacer eso? Porque en algún momento lo dejé porque yo dije, no, pero es que no podría llevar un instrumento a un tiempo, otro a otro tiempo, o bueno, no sé, ¿se Sí, podría? y en última se puede. De por sí, vean muchachos, hay varias, lo acabo de borrar, pero, no, y acabo de desocupar el basurero. Pero hay un metrónomo que se llama bueno, me toca buscar el dato, no lo tengo. El es un metrónomo polimétrico, básicamente, para que uno pueda escribir, digamos, para que uno pueda, por medio de interfaces como Max MSP, o básicamente ese es un metrónomo que le permite a uno tener una matriz de metrónomo y poder enviarles tempos distintos a determinados músicos. El asunto ahí es técnico, de poder se puede completamente. Inclusive yo siento que hay un compositor que se llama Steve Reich en una serie de obras que son las fases, como piano fase, violín fase, en donde cuando uno ve la partitura, no la tengo aquí, uno ve que él le pide a uno que se vaya quedando un poquito. Es claro, pero eso es un primer acercamiento de decirle, hermano, sepárese del tiempo colectivo y, y vuelva y quede cuadrado, pero en otro momento. Es como si se ralentara solamente un instrumento. A partir de ahí hubo una serie como de particularidades en las cuales uno pueda llegar y tenerlo. Hay varias maneras de comenzar a afrontarlo. Primero, utilizando elementos de equivalencias, por decir algo.
Si yo tengo un tempo en 120 y otro tempo en 180, yo puedo escribirle al músico a todos en 120, pero el otro músico establecerle todo en tresillo de corchea. La negra de tresillo de corchea es equivalente en 120. Sí, si yo tengo un 120 y tengo la negra, escrito una negra en tresillo de corchea, es como si estuviese escribiendo negras en 150. ¿Sí entiendes? Entonces uno hace la relación matemática y esa relación matemática es un primer acercamiento a una politemporalidad. Y el otro elemento, aquí voy a compartir pantalla, es ya utilizar este tipo de, esto se lo recomiendo, la música carnática, digamos que es la manera en que en Oriente y en Medio Oriente establecen este tipo de relaciones, y digamos que el asunto es, yo puedo tener los tiempos que yo quiera, si establezco una unidad de tiempo común a partir de un mínimo común múltiplo, yo puedo hacer que los músicos se muevan en tiempos distintos, pero poder controlar el resultado sonoro. Aquí lo que se establece por lo menos es un metrónomo, este metrónomo se llama el metrónomo carnático, ustedes pueden establecer, digamos, yo aquí tengo una polirritmia de 6 contra 5, ¿sí? No sé si lo alcanzan a escuchar ahí, voy a... no tengo que subir el volumen. Y yo puedo tener una subdivisión en este caso, yo puedo tener este tempo con esta división 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y este tempo y estas relaciones, digamos que si yo fuese a escribir ese tipo de relaciones, tengo dos posibilidades. Puedo hacer la relación matemática y se puedo hacer una programación de metrónomos, ¿sí? Y pues que los músicos tengan al lado un dispositivo para escuchar y desde un computador le puedo hundir la barra espaciadora, o les puedo dar estrategias para que ellos estudien la lógica de esto. Parte, digamos, de entender este tipo de relaciones en las músicas carnáticas, les voy a colocar aquí como rápidamente una obra que me gustó muchísimo de un super músico que se llama Miles Okazaki, creo, es que realmente el apellido siempre se me va. La obra se llama Spirals de Miles Okazaki, es que realmente... de Miles, a ver si sale, aquí está. El músico se llama, que tiene un método de guitarra súper brutal, Miles Okazaki, es un pelado joven, no sé. Y esta obra, quiero que miremos un minutico de esta pieza en donde él utiliza la relación temporal global, no es lo que plantea Tato ahí en cuanto a la multitemporalidad, pero sí es poder establecerles a los músicos entender que el metrónomo es simplemente, o lo que nosotros llamamos pulso, lo que llamamos grado 1, es simplemente una guía de referencia. Yo puedo estar con el pulso o fuera del pulso. Es importante que yo pueda colocar el metrónomo en cualquier lugar y yo poder cantar y darme mi propio 1, ¿sí? Entonces que el metrónomo quede sonando cada corchea de tresillo, ¿sí? Qué sé yo, y que yo pueda estar en mi propio tempo. Eso es lo que hace Miles Okazaki con esta pieza, en donde él va pasando, la pieza es la misma, el tempo es el mismo. Él pudo haber escrito negra 80, negra 95, negra 110, pero no, él lo que hace es mantener un pulso único, que es el pulso de negra, qué sé yo, negra 120, lo que sea, pero lo que hace es jugar con la subdivisión. Si yo les doy eso al músico y a alguno le escribo en 5, solamente quintillos, y a otro le escribo en tresillos, la percepción de temporalidad va a ser como si yo estuviese en una multitemporalidad. La magia de todo eso se llama mínimo común múltiplo, para los que no les gustan mucho las matemáticas, ahí. Pero ese es el principio. Perdón, espérense, que quería compartir el sonido. Esto es un minutico. Entonces, importantísimo que miremos los colores. Voy a ampliar esto. Y miremos, el baterista tiene toda la lógica de la pieza. Comienza subdividiendo en siete partes, no sé, septillo, septicillo, hepticillo, lo que sea, seisillo, gracias. Después quintillo, y después la canción comienza con una subdivisión de cuatro semicorcheas en notación estándar. Escuchemos esta lógica temporal que es espectacular. Fácil, 1, 2, 3, fácil, 1, 2, 3, fácil.
volvió al pulso de subdividido. Entonces, ¿qué pasa? El metrónomo es el mismo. La pieza bien pudo haber escrito la parte en seisillo, seguir escribiéndola en cuatro partes, ¿sí? Pero aumentando el valor de la negra. Negra igual 100, negra igual 110, negra igual 120, así sucesivamente. Aquí hay varias cosas que pensar y son todas de carácter matemático. Cada movimiento hacia adelante o hacia atrás de la subdivisión se vuelve logarítmico, es decir, obedece a un proceso exponencial. Una cosa es cambiar de una subdivisión en 7 a una subdivisión en 8, realmente no es que esté metiendo, no esté creciendo linealmente, sino logarítmicamente. Entonces todo esto es echarle lápiz, pero ¿a qué voy? Que jugando con las subdivisiones yo puedo hacer que alguien esté negra 120, pero la melodía la coloco en quintillos, el bajo lo coloco en tresillo de negra y la batería la coloco en negra normal, va a dar una sensación de una politemporalidad. Ese es básicamente el concepto. Ahí te puedes pues, pasar. De pronto es un poquito complejo. Obviamente, esto no es un examen de solfeo, pero pues, bueno, ahí está. Les recomiendo a este man, Miles Okazaki, si consiguen ese libro, yo lo tengo, no lo puedo compartir, pero búsquenlo, que se encuentra. Brutal. Para los guitarristas y para todos los músicos, brutal. No, increíble, increíble. No lo había escuchado, maestro, y qué chévere escucharlo algo así. Me hace pensar ahorita en Xenakis un poco, la temporalidad que él utilizaba. Cuando él compuso varios tipos de obras y los pensó fue por fragmentos de tiempo. Y claro, pues aquí es un tema amplio pero muy chévere. Creo que hemos finalizado las participaciones. Mi maestro, hay un comentario de David Franco, un saludo a David, de por sí hace poquito estuvimos hablando de esto. No, muy bien. Bueno, sí, David nos saluda desde la universidad, dice que es estudiante de la Universidad Inca y mi proyecto de grado está muy enfocado en todo este proceso de ritmos marcianos, si no estoy mal, y he tenido la oportunidad de escuchar y recibir consejos del maestro Luis, que destaca mucho y que le da muchas gracias de manera general a todo lo que él hace de las 4 estaciones. Es muy genial y bueno, nos está agradeciendo. Gracias. Bueno, muchachos, muy chévere, gracias. Quiero invitar ya por último, para cerrar como es habitual, que me esperen 2 minuticos, no se vayan, o 1 minuto. Maestro Luis, muchas gracias, todavía no te vayas. Voy a compartir parte de la presentación de lo que es escucharte, para que todos los que preguntaron dónde pueden encontrar pues este taller y demás talleres que hemos hecho, pues primero darle gracias al maestro Luis Ramírez con el taller de la dimensión temporal como elemento compositivo. Ya hicimos nuestro evento, ya este es el cierre en colaboración con el SIM, que es el Semillero de Investigación Musical, con la maestra Luisa Arias, donde pueden encontrar estas grabaciones en el canal de Escucharte, como lo ven aquí, para que lo tengan presente, lo busquen y allí estará. También tenemos una página web o site, aquí pueden anotar la dirección. Y bueno, pues también mis datos, mi nombre es Jonathan Arias, soy el director de Escucharte Eventos para el programa de música. Y este es un espacio que tiene que ver con el Semillero de Investigación Musical de tertulias con expertos, y qué más experto que hoy el maestro Luis en todo su saber y conocer. Los invito a que nos sigan también en las redes sociales. Está Instagram, el programa de música de la UNAT, y también estamos en Facebook. Gracias a todos y pues esto fue hasta este momento pues Escucharte Eventos, tertulias con expertos. Para finalizar, quiero invitar a todos que activen su cámara. Todo el mundo active su cámara. Maestra Luisa, uy, qué chévere. Activen su cámara y vamos a tomar una última foto que nos queda como el registro de todas esas personas que asistieron, de la UNAD, de otras universidades, de otras ciudades, de otros países. En general, todos son muy bienvenidos y tenemos estos espacios cada mes. De hoy en 8 días, mientras que ustedes van activando su cámara, eso, síganlo activando todos, esperemos, somos 30 y algo, bueno, se han desconectado algunos. De hoy en 8 días tendremos un espacio, mientras que sigan activando la cámara, tranquilos, no vayan a dejar de, no era, un segundo. Maestro, cordial saludo, es que mi cámara tranquilo está desactivada desde allá, entonces no puedo activarla.
Ah, bueno, no, tranquilo, no hay problema. Los invito para el de hoy en 8 días. Tendremos un espacio con 2 maestros del programa de música. Este es nuestro corto video y ya tomamos nuestra fotico. A las 6 p.m. también invitarlos que sean partícipes de este espacio adicional. Jonathan, esta clase queda grabada en el foro, ¿cierto? Esta clase queda grabada, sí señor, y se les va a compartir. Ya es algo adicional. Listo, yo creo que ya estamos todos. Voy a pedirles entonces que miren a la cámara, que den su mejor sonrisa, que se queden quietos allí unos minutos, no se muevan. 1, 2, 3, voy a tomar la foto. No se muevan de nuevo. 1, 2. Y listo, ahí está nuestra foto. Muchas gracias a todo, maestro Luis. Muchas gracias, maestra Luisa. Qué chévere, qué espacio tan enriquecedor, la verdad. Y pues nada, maestro Heriberto, un saludo. Por ahí lo veo, por ahí veo a varios, a muchos conectados acá. Qué chévere vernos. Nos vemos de hoy en 8 días en Escucharte Eventos y en Tertulias nos veríamos en un mes para que todos lo tengan presente. No es más, muchachos, Gracias a hasta todos. luego y nos Compañero estamos Joey. hablando.